Muy bien, ya estamos de vuelta, estamos ya preparados y juntos acá al pastor Juan Carlos Campos para que compartamos en esta mañana, sigamos compartiendo aquí en Armonía en este día jueves, mañanita de día jueves, y da la bienvenida también para aquellos hermanos, amigos de la sintonía que se integran también en este horario, a esta hora de la mañana. Pastor Boris, saludamos al pastor Juan Carlos y le damos la bienvenida una vez más. Pastor Juan Carlos, qué grato tenerle, siempre es interesante escuchar la palabra de Dios que Él pone en su corazón, las enseñanzas. Estuvimos aprendiendo acerca de Abraham, me parece que tenemos novedades en este día. Bienvenido. Hola Boris, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo están, amigos? Es un placer estar con ustedes, que la paz del Señor bendiga los hogares del pueblo de Dios. Amén. Y también de aquellos que quizás están escuchando Armonía, están dándose cuenta cómo el Señor está hablando a sus corazones. Todo eso es grato, todo eso es bueno por el hecho de que la bendición del Señor comienza a manifestarse en el corazón de las personas. Así es, pastor, y lo hemos visto en estos días. Qué bueno, sí. Es bueno siempre saber cómo el Espíritu de Dios, ¿cierto?, va transformando corazones, va cambiando la vida de la gente que descubre. Algunos dicen, qué lástima que a estos años, o recién en estos años me di cuenta de la presencia del Señor. Y es verdad, a veces tenemos muchas opciones en la vida, sobre todo en una cultura, ¿cierto?, que cada día ofrece más y más alternativas como para poder lograr satisfacción. Pero no hay nada que pueda otorgarnos la clase de satisfacción que el Señor nos entrega. Amén, así es. Me acordé de un canto que dice, solo Cristo satisface. Solo Cristo satisface. Amén. Un buen título. Sí. Tuvimos algunos días bastante interesantes en esta semana. Tuve una experiencia buena. Tuvimos un juicio en la cuarta región por lo que nos ocurrió el 18/2 del 2016. Para aquellos que no saben, como iglesia estábamos en un campamento juvenil, un campamento tradicional dentro de nuestra iglesia todos los años. Nos íbamos por una semana a distintos lugares del país, siempre. Y teníamos campamentos dedicados al desarrollo, ¿cierto?, de los jóvenes, al conocimiento de las Escrituras y también para tratar situaciones particulares propias de los jóvenes. Claro. Siempre un campamento muy bueno, muy atractivo. Se dan para por conversar. Muchos años. La verdad que yo crecí. Yo soy el fruto de campamentos. Y eran campamentos que duraban 3 semanas. ¡Wow! Eran otros tiempos. ¿Cierto? Imagínate. Eran impresionantes. Uno estaba 3 semanas y volvía con una visión muy competente de lo que el Señor quería hacer en nuestras vidas. Pero bueno, nosotros con una semana también quedábamos bien. El asunto es que estábamos en esta oportunidad en la cuarta región. Estábamos ahí en Vicuña, ahí en el Valle del Elqui. Un lugar muy hermoso, muy lindo. Todos conocemos del Valle del Elqui y particularmente en esta última semana se hizo famoso por el eclipse. El asunto es que estábamos en el cuarto día. Con Patricio tomamos desayuno con su hija, mi esposa, qué sé yo, y después de eso con Patricio decidimos caminar. Cuarto día uno ya está meditando con respecto a los objetivos, si se han cumplido o no, etcétera, dialogando sobre eso, y nos fuimos caminando, y de pronto llegamos a la salida del pueblo donde está el río Limarí, que es en realidad una pequeña extensión de agua que corre, y estábamos en el puente conversando lo mejor cuando de pronto vimos que más o menos a 1 kilómetro o menos, a lo mejor unos 800 metros, vimos que venía mi vehículo por el río, por el costado del río, a toda velocidad, y haciendo, qué sé yo, sacando los obstáculos de una u otra forma, lo que le daba una nube de polvo. De polvo, arena. Era impresionante. Y Patricio me hizo un comentario, me dijo, mira lo que pillamos a Leo, porque parecía que venía divirtiéndose. Leo era mi yerno que venía manejando y llegó al lugar donde nosotros estábamos, dio la vuelta, así todo rápido. Todo muy rápido, y se baja. Y cuando se baja le vemos que tenía su rostro
con lágrimas, y nos dice, por favor suban rápido, que acaba de ocurrir algo terrible en el campamento. Y subimos con Patricio rápido al vehículo y nos fuimos por el camino, en este caso del pueblo, a toda velocidad. En un par de minutos estábamos ya en el sitio, y cuando llegamos al camping, los jóvenes corrían de un lado para otro, había un vértigo impresionante, y dentro del vehículo no se sentía nada. Abrimos las puertas del vehículo y los gritos eran impresionantes, todos gritaban, todos estaban pero muy afectados por lo que estaba ocurriendo, y de pronto vimos en el sector donde estaba la cancha de voleibol, vimos que habían un par de chicos que estaban en el suelo. Entonces, alrededor de ellos, algunas niñas que eran estudiantes de medicina, que estaban ahí atendiéndoles, y una de ellas se acerca, la que tiene más experiencia, y me dice, tío, la Coté está muy mal, y también la Connie, no, las dos están muy mal, pero la que está muy mal, me dice, es la Coté. Y yo cuando veo, yo digo, no, esto es una locura, y yo salgo para atrás, qué sé yo, a orar y a pedirle explicaciones al Señor, que por qué estaba ocurriéndonos eso, en circunstancias que habíamos tenido un campamento de tan alta calidad todos los días, con muy buenas actividades, etcétera. ¿Por qué nos ocurre esto? Y hablaba con el Señor, y venía esta niña, me tomaba el brazo y me decía, tío, el pulso va bajando. Por María José. Sí. Y seguía orando, hasta que de repente me dice, tío, la María José murió. Es impresionante una cosa así en un campamento, porque los campamentos uno lo hace para disfrutarlos, para vivirlos de la mejor manera. Entonces, cuando uno vive una situación así, uno entra en una nueva vereda. O sea, esto es algo nuevo. El Señor está tratando de una forma particular la vida nuestra. Y Patricio a todo esto estaba petrificado por las circunstancias, afectadísimo. Y veíamos a la Connie al lado, que estaba en un estado complejísimo. De repente comenzamos a ver llegar, qué sé yo, a la prensa, a la televisión, que quisieron meterse, los jóvenes ahí con el estado emocional muy alterado, sacándolos del lugar, etcétera. Y comienza a llegar todo el movimiento propio de un hecho, de un accidente con esas características. Claro. Fue un día muy difícil, muy difícil. Un día que uno quiere sacarlo de pronto de la mente, porque de repente vienen las imágenes, vienen los hechos, que de una u otra forma pasan a ser elementos perturbadores. Gracias a Dios, la sanidad del Señor ya ha venido y estamos en otra etapa. ¿Y ha pasado ya cuánto? ¿3, 4 años? Está claro. Sí, estamos más o menos. Esto fue en el 2016, estamos en el 2019. Sí. Han pasado 3 años, ¿cierto? Y el Señor, podemos decir, ha sido muy fiel. Gracias. Sobre todo yo, como muy cercano a Patricio, siempre observándole, viéndole, he podido ver la sanidad del Señor en su corazón. En este juicio, también verle declarar ayer, por ejemplo. Yo era uno de los que iba también a declarar. Al final el Señor me llevó como solamente para contener el equipo, estar alrededor de ellos, pero cuando llegó el momento en que yo tenía que declarar, me dijeron, no, usted no va a ser solicitado. Me sentí como quizás el día del juicio, cuando esté en el estrado y venga Cristo y me diga, él es mío. Venga para acá. Venga para acá. Yo ya pagué. Exactamente, yo ya pagué. Sí, pues. Así que han sido 3 días. Emocionalmente yo creo que un poquito desgastante, ¿no? Gastadores, sí, sin duda. Sí. El equipo, toda la gente que fue. Pero gracias al Señor uno ve también lo que ha ocurrido con los jóvenes. Claro, que estuvieron ahí. Claro, ve el pastor de jóvenes, Leonardo, el que nos fue a buscar ahí. Uno lo vio, digamos, supo cómo se comportó en el juicio mismo, y uno ve la evolución
y cómo el Espíritu de Dios ha ido trabajando en ellos y por medio del sufrimiento les ha ido otorgando un nivel de madurez mucho más grande. La misma niña, por ejemplo, la Carola que era la que estaba entregándome información, ella ya está haciendo la práctica ya como médico. Entonces también uno la ve con la madurez, cómo ha crecido y cómo le ha servido todo esto. En el principio algunos pensaban, esto va a provocar un desbande en la iglesia, o qué sé yo, va a afectar la vida espiritual de los jóvenes. Sin embargo, hoy día vemos a muchos de ellos, es cierto, algunos se perdieron, algunos se fueron, algunos están en otros sitios, pero uno ve al final que todo redunda, como dice Pablo. Claro. Todo redunda para bien. Amén. Aquellos Amén. que somos llamados por el Señor. Sí. La fe prevalece, la fe es algo vivo que el Espíritu de Dios instala en nuestro corazón y que nos permite enfrentar de mejor manera las circunstancias difíciles. Que de pronto tenemos que entender que como cristianos pueden ocurrirnos hechos de ese tipo. Sí, yo siempre recuerdo que el prefecto que fue a cargo de toda la operación ese día al campamento nos dijo, pidió conversar conmigo y me dijo, mire, quiero hablar con usted por el hecho de que sé que es el pastor que viene a cargo de todo el grupo. Y quiero quitarle lo que puede ser el peso de culpa que usted puede estar experimentando. Y sacó de pronto de su bolsillo, sacó un montón de arena. Me dijo, mire, esto no es arena, me dijo, esto es el tronco que se quebró y que cayó sobre los chicos. Y que usted y nadie de los que estaban aquí podían saber en el estado en el que estaba este tronco. Claro. Evidentemente, podrían haber habido observaciones más allá de las personas que pudiesen estar a cargo del hecho, quizá. Pero bueno, el asunto es que estuvimos estos días viviendo aquello y fue bueno porque la fe en medio de estas circunstancias prevalece por siempre, cierto, y nos permite tener ser una mejor actitud siempre. Debiera ser así siempre. Sí. Me acordaba de un caso que escuché también así, muy cortito, de una mamá, algo que sucedió en Argentina y que creo que ella, su hijo murió en un accidente y la persona que lo mató era un joven también y creo que no le hizo nada, sino que llegó y le dijo, yo te perdono, le dijo. No va a haber juicio, nada. Yo te perdono. ¿Sí? O sea, situaciones que se dan y que cuesta mucho, en verdad. Cuesta mucho. Ahora, lo que usted dijo, que todo redunda para bien porque está la escritura allí, es que hoy día han pasado los 3 años y tanto. El pastor Patricio comparte con nosotros. Connie está los días viernes compartiendo también en la noche. Entonces, uno no sabe. Y están ellos permanentemente así es. Compartiendo situaciones de este tipo. He tenido la oportunidad de conocer a ella, a su familia, todo. Claro que sí. Hay mucha gente que todos los días está viviendo situaciones complejas, de muerte, cuadros de ese tipo, enfermedades profundas. Entonces, de pronto conversar con gente que haya vivido situaciones de este tipo resulta un hecho empático particular, porque el que ha vivido esa experiencia de dolor puede colocarse en los zapatos de la otra persona de una manera mucho más natural que aquel que a veces tiene el principio teórico, pero no la experiencia de vida. Mucho más fehaciente lo que vaya a compartir. Eso es muy distinto, ¿cierto? Claro que sí. Es muy distinto cuando uno vive una experiencia y la puede compartir. Y quizás nuestro personaje del día de hoy es un personaje con experiencias ¿cierto? Particulares desde muy temprana edad, que lo hacen y lo constituyen en un hombre de fe especial. Me refiero a Isaac. El libro de Hebreos en el capítulo 11, en el versículo 20, dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Isaac es un personaje muy especial en las Escrituras por el hecho de que representa la descendencia
de Abraham. Recién estábamos, antes de comenzar el programa, riéndonos, acordándonos de esa canción. Padre Abraham tenía muchos hijos. Muchos hijos tuvo Abraham, ¿cierto, Boris? La has cantado, Boris, me imagino. Seguro. Absolutamente. Todos hemos estado en campamentos cantando esta canción. Isaac es la risa, ¿cierto?, de la familia, que lleno de impotencia escucha al Señor diciendo que van a ser padres, ¿cierto?, de un hijo. Y hablamos de impotencia porque hay impotencia en todo el sentido de la palabra en ese instante en la vida de un Abraham que ya tiene muchos años. 99 años. 99 años, y hablamos de una Sara que tiene 100. 100 tenía, ¿no? No, 90. 90, y Abraham era el de 90. Ahí está, tiene toda la razón. ¿Estamos bien, Boris, o no? ¿Estamos bien con las edades o no? ¿A quién le estamos poniendo y a quién le estamos sacando? No le ponga más edad a la hermana Sara, por favor, no creo que le agrade. Por favor, más jovencita. Nos están diciendo allá, ¿quién de ustedes estaba ahí? No, ya pues muchachos. No es para tanto. Pero sin embargo aquí vemos, pastor, la promesa cumplida. Sí. Isaac es la promesa cumplida. Es la segunda generación. A propósito, es la segunda generación. Y Isaac es causa exclusiva de lo que el Espíritu Santo puede hacer en una familia. Ya vimos el otro día lo que ocurrió con ellos cuando decidieron por su propia vía intentar ayudarle al Señor, ¿cierto? Teniendo un hijo bajo situaciones fuera de pacto, ajenas completamente a los principios divinos, utilizando, ¿cierto?, un vientre de alquiler, una mujer propiamente tal, que sacrifica todo lo que es emocionalmente, etcétera, para darle el gusto a quien eran sus amos en ese instante, en una situación oprobiosa desde el punto de vista de lo que podríamos llamar respeto a los derechos mismos de las personas. Pero todo se hace con la finalidad, con el deseo, ¿cierto?, de dar crédito a lo que habían escuchado de Dios, pero interpretado por la mente humana. Y cuando nosotros interpretamos las cosas en el ámbito espiritual desde una perspectiva puramente humana, corremos el riesgo, ¿cierto?, de cometer errores oprobiosos como ellos. Siempre en la mente nuestra, sin la plenitud del Espíritu, nos hace irnos por veredas que no tienen nada que ver con lo que es el plan de Dios. Andar en la carne es contrario a lo que el Señor anhela. Andar en la carne significa andar bajo la dictadura de Adán en nosotros. Y Adán representa el hombre de pecado, ¿cierto? El hombre de tinieblas, el hombre ajeno y lejano del Señor, que llega a esa posición a causa de la maldad que hay en su corazón. Entonces, cuando nosotros nos dejamos conducir por la figura de Adán, comenzamos a pecar, comenzamos a realizar acciones que nos alejan del Señor. Y eso fue lo que pasó con Abraham y Sara en un determinado momento de sus vidas, pero la misericordia de Dios se manifestó sobre ellos, reiterando lo que les había prometido, reiterando el hecho de que iban a ser padres, y efectivamente en ese momento, para el nacimiento o para la promesa misma, previa a lo que iba a ocurrir con Isaac, no hay en ellos ya nada que ofrecer, ya no tienen ni siquiera la capacidad física para poder relacionarse. Pero todo ocurre bajo la acción del Espíritu. Es decir, ahora es la plenitud del Espíritu la que está obrando en ellos. Entonces podemos decir que Isaac es el fruto del Espíritu. Bueno, de hecho, hay una palabra en Gálatas, pastor, que es muy clara al respecto. Sí, claro. Claro, sí. Porque dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. La de la esclava, ¿cierto? Pero el de la esclava nació según la carne, dice. Exactamente. Más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El hecho que sea una alegoría no significa que sea algo ficticio, no real, no objetivo. No, son hechos concretos.
hechos particulares, puntuales, que revelan y que muestran un poco cómo va a ser Isaac a lo largo de sus días. Isaac es un personaje, ¿cierto? Y esto lo podemos encontrar en el libro de Génesis. Génesis, ¿cierto? vamos a Génesis. Vamos a Génesis y podemos ver las experiencias de este chico que a temprana edad vive una situación particular a través de la cual revela un carácter muy sumiso para con su padre. Tiene que haber sido muy especial para Abraham ser papá a esa altura de la vida, ¿cierto? Papá abuelo. ¿Cierto? Y desarrollar una clase de paternidad que tiene que haber sido muy especial, y por eso quizás el carácter mismo de Isaac llega a ser particular. Cierto. Porque, por ejemplo, en estos versículos, cuando Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac, Isaac en todo momento revela sumisión, en todo momento revela docilidad, en todo momento revela una actitud de absoluta obediencia a su padre, ¿cierto? No se ve rebeldía de parte de él. No, en absoluto, ¿cierto? En todo instante, el versículo 6, por ejemplo, del capítulo 22 dice: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Sí, pues, mientras caminaban. ¿Cierto? Juntos, sí. Caminaron juntos al sitio puntual donde iba a estar todo, donde iba a estar el altar de sacrificio. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: papá mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Una buena pregunta, ¿cierto? Sensata pregunta. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Y respondió Abraham con palabras divinas. Hay algunas versiones que colocan este texto con rojo, dando a entender de que es Dios hablando a través de Abraham. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Esta es una palabra con un sentido profético tremendo, ¿cierto? Porque no solamente está ocurriendo en términos puntuales en ese momento, sino que es una palabra que cruza la historia. Así es. Y que tiene que ver, ¿cierto?, con el monte de la Calavera, donde un día Cristo iba a ser crucificado por cada uno de nosotros. Él iba a ser la provisión, ¿cierto? Sí. Abundante, suficiente para toda la humanidad a lo largo de todas las generaciones, en todos los tiempos que existan, hasta que Dios determine que su Hijo vuelva a la tierra. En ese momento estaba pasando todo esto, y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. En todo momento vemos esta sumisión, esta docilidad, esta característica de absoluta tranquilidad de parte de este chico para con su padre. Esto habla, podemos pensar que la sumisión era de tal naturaleza, o la paternidad, pueden decir algunos, de Abraham era tan autosuficiente que quizás era un chico anonadado por el carácter de su padre. Pero no vemos en el contexto acciones de esta naturaleza de parte de Abraham para con su hijo, sino que vemos un padre muy tierno y un hijo muy sujeto. Eso es lo que estamos viendo. Y ante este hecho, reaccionando de la misma manera ambos. Yo creo que es obvio que este pasaje es un pasaje que el Espíritu está manteniendo bajo pleno control. Él está envolviendo las circunstancias, y creo que hay mucho de eso en medio de esta situación. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, al comienzo, antes de compartir el pasaje, nos compartiste acerca del dolor de una congregación, del dolor de padres. Este dolor profundo lo vemos también acá reflejado en la Escritura, el dolor de Abraham. Porque obedecer al Señor no siempre lo podemos hacer con la cara sonriente. Hay momentos en que obedecer al Señor significa derramar lágrimas y
y no entender quizás mucho, y tener una fe tan grande de obedecerle al Señor en todas circunstancias, pero que está presente el dolor, en la obediencia. Esto es lo grande de la fe de Abraham, Claro. porque fue una fe también en dolor, en alabanza, en obediencia, pero con dolor también de papá, de obedecer, de creerle al Señor por sobre todas las cosas, incluso por sobre el amor profundo que le tiene a su único hijo, el hijo de la promesa. Por eso Abraham es considerado el padre de la fe, para llegar a estas circunstancias indeseables, pero obedecerle en todo. Claro, porque aquí se da, para Abraham, yo creo que tiene que haber sido una contradicción en su mente. Ujú. ¿Cómo es que si me prometió, esperamos tanto, y sin que ninguno de los dos pudiéramos ya empezar a concebir, él engendrar, viene este hijo y ahora lo pide? Ujú. O sea, tiene que haber sido... Yo creo que evidentemente Abraham vive un poco la contradicción que vivimos todos de pronto ante determinadas circunstancias entre lo que es la carne versus el espíritu, ¿cierto? La mente carnal versus la mente espiritual, que están siempre en movimiento a lo largo de nuestras circunstancias, hechos de pronto tan complejos como el que relaté al comienzo, que se suman a otros episodios que nos tocan vivir y donde vemos esta estrechez al tomar la decisión en que la carne, por ejemplo, interpreta las cosas de una forma y el espíritu nos ayuda a interpretar las cosas de otra manera, y tenemos que tomar una determinación al respecto. Claro. Entonces yo creo que Abraham sin duda tiene que haber vivido esta tensión propia de las naturalezas en su interior, pero Abraham ya era un sujeto con una apertura para con Dios, con una vivencia. Había tenido un recorrido, claro. Claro, había todo un recorrido, o sea, desde este Abraham que vimos que sale, ¿cierto?, de Ur, ¿cierto?, que sale de un ambiente de idolatría, de paganismo, una mente que estaba y que había aprendido una visión idolátrica de la divinidad, ¿cierto?, en una forma loca propia de las generaciones apartadas del Señor. Y que pasa por una serie de valles, ¿cierto? Y todos esos valles son etapas, son circunstancias que van haciendo que su fe vaya madurando más y más. Entonces yo creo que en este instante estamos en la etapa climática propia de él, ¿cierto? Ha llegado su fe a un punto... La prueba de su fe. Exactamente. Es la prueba. Es la prueba. Es la prueba, ¿cierto? Es el momento de mismo, pero está listo para enfrentarla, porque en ningún momento duda de las circunstancias. Claro. Por otra parte, hay todo un contexto, justamente lo que hablabas, pastor, acerca del paganismo de alrededor. Hay muchos dioses con minúscula alrededor de Abraham, por todas partes donde él va pasando. Sale de Ur con una cantidad de dioses, después entra a Egipto, otra cantidad de dioses, y alrededor los pueblos cananeos, otros dioses, y dentro de los dioses que existían estaba Moloch, entre tantos más, Dagón, a los cuales se les ofrecían los hijos. Claro. Por lo tanto, dentro de la cultura de aquellos milenios atrás, entre comillas, no era algo tan lejano, tan extraño, que la deidad o las deidades de aquel tiempo solicitaban, ¿no es cierto?, la muerte de primogénitos o la muerte de hijos. De hecho, esto no es solamente en aquellas tierras de la media luna fértil, allá en Medio Oriente, sino también acá, sin alejarnos de América Latina, la América precolombina, los sacrificios a la Pachamama, cómo se entregaban también, niños se entregaban en holocausto, se mataban. Es decir... que había que expiar la ira de los dioses. Exactamente. ¿Me entiendes? Porque las circunstancias que estaban viviendo, las crisis que estaban atravesando, la falta de alimentos o qué sé yo, esa opresión misma del sistema global que les envolvía, el clima mismo, todo eso les hacía pensar de que por medio del ofrecimiento de hijos iban a aplacar, ¿cierto?, la ira de los dioses. Y por otra parte, Abraham sabe que la promesa de Dios es firme
firme de que de su simiente, de su Isaac amado, saldrán naciones. Sí, Entonces, por eso que hay un pasaje que no está en Génesis, pero que sí está en Hebreos, y que nos revela un poco del corazón de Abraham en el capítulo 11, en el versículo número 17 y el 19 básicamente, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Es decir, la fe de Abraham no era una fe, entre comillas, ciega, era una fe con conocimiento. Había estado aprendiendo a conocer a Dios y sabía que él iba a cumplir su pacto, su promesa. Incluso si moría su hijo, era poderoso para reconstituirle, levantarlo y cumplir su promesa. Ese es el punto principal, yo creo, de este texto, que Dios tenía la capacidad de poder resucitar a su hijo. Por lo tanto, él podía ejecutar la acción, pero tenía la convicción de que había resurrección. Es decir, él vio a Cristo en todas estas circunstancias. Él vio, digamos, primero tenía la convicción de que había cordero, ¿cierto? Tenía la esperanza en su corazón de que no iba a ser necesario. No iba a ser necesario el sacrificio mismo. Y de hecho, quizás la convicción le llevó paso a paso, ¿cierto?, a escribir la circunstancia tal como Dios la estaba planificando, pero tenía la perspectiva de que Dios podía obrar. ¿Entienden? La fe, ese es el poder de la fe, de que uno siempre está esperando de que las cosas van a cambiar, las cosas van a cambiar, las cosas van a cambiar. Y cambiaron, porque se escuchó la voz de Dios que le dijo: suficiente, detente, para, no es necesario. Tu hijo no lo requiero, yo tengo. Tengo, y es la promesa que Dios nos hace a cada uno de nosotros, que nuestras acciones, nuestros sacrificios, no son validantes de nada. Nada de lo que nosotros podamos hacer. Ninguna clase de particular operación o trabajo que nosotros desarrollemos en función del reino va a cambiar las cosas. Por eso es que también el Señor dice que la obediencia es mejor que los sacrificios. Exactamente. Entonces, cuando andamos en su voluntad, no se requiere de una manda, de un sacrificio corporal, físico, porque el Señor está mirando el interior de nuestro ser. Sí, y qué bueno que recuerdes un poco eso en Latinoamérica, ¿cierto? Nuestro país y muchos otros países en el mundo tienen eso de celebrar, ¿cierto?, a Dios en un determinado momento del año, mediante una fecha religiosa particular, y la gente acude, ¿cierto?, en masa a aquellos sitios y se hacen todo tipo de heridas y que se causan sufrimientos en su propio organismo, tratando de esa manera de aplacar, ¿cierto? O por medio de eso buscan modificar ciertas circunstancias, esperando que Dios sea benigno para con ellos. Son situaciones propias de la religión. Recordemos siempre que la religión es un invento humano. No tiene nada que ver con Dios. Dios no ha inventado la religión. La religión son cuestiones que los hombres han intentado para tratar de establecer contacto con las divinidades y construir su vida en forma particular en el día a día, y en determinados momentos satisfacer a esos seres divinos que ellos mismos han construido, y que, como dice la Escritura, se construyen físicamente, pero que llega el momento de que pudiesen colocarse en movimiento y no tienen ninguna clase de movimiento, ni tienen ninguna clase de capacidad para responder con efectividad a las circunstancias mismas. Me encanta la historia y la hemos compartido, la historia de Elías, ¿cierto? ¿Te recuerdas ahí en el Monte del Carmelo? Cuando desafió a los profetas de Balac, ¿cierto? Para que hiciesen algo. Parece que se durmió su... Sí, ¿cierto? Parece que dicen algunos que... parece que fue a las casitas, ¿cierto? Pero nada pasa con su Dios. El asunto es que aquí tenemos un Dios que provee. Así es. Provee, ¿cierto? Y tanto así, pastor, que me acordé de una expresión y que la tengo acá. Es Juan 8:56, cuando el Señor le dice allí: Abraham, vuestro padre. ¿Se acuerda cuando estaban en eso? No, si nosotros somos de nuestro padre Abraham. Abraham, vuestro padre, dice, se gozó
de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Exactamente. Precisamente acá. Claro. Él tuvo esa visión, Sí, pues. ¿cierto? De la cruz. Bueno, el asunto es que tenemos a este Isaac con estas características de sumisión que revelan un poco también cómo deben ser los hijos. Así dijimos hace un rato atrás, segunda generación. Segunda generación vale decir los hijos de los padres cristianos. Hay doble responsabilidad. Uno, la del papá. Dos, la del hijo. Y esto es muy interesante en la vida de Isaac, porque él tuvo un buen papá, tuvo una buena mamá. Es verdad que eran viejitos. eran abuelos, dicen algunos, ¿ya? Pero tuvo buenos padres y la vida de Isaac tuvo características propias de este hecho. Fue sumiso, también tuvo tendencias, por ejemplo, a guardar características de su padre. Habla, por ejemplo, el versículo 63 del capítulo 24, que Isaac era dado a la meditación, a salir al campo a meditar. Y en una de esas oportunidades, meditando, pensando en su vida, en las circunstancias, sus necesidades. Era un chico que quería casarse, ya era un hombre, ¿cierto?, que deseaba. Alzó los ojos y miró, y aquí venían unos camellos, y venía alguien en uno de esos camellos, y era la Rebeca. La Rebeca, quien alzó sus ojos y vio ahí a quien era el hombre de la promesa, que le había hecho ese enviado. Sí, pues. Abraham habla muy bien de como padre, se preocupó de los detalles de su hijo hasta el último momento. Se preocupó, ¿cierto?, de que tuviera una esposa, y una esposa conforme a las características que su hijo requería. Una yunta no desigual, sino que una yunta que pudiera satisfacer las necesidades que él iba a tener a lo largo de su día, que fuese parte del mismo linaje. Es muy linda esta historia, sí, ¿cierto? Es muy bella. Y la manera en cómo Dios ordenó todas las cosas para que Isaac pudiese tener una clase de mujer con estas características. Y ojo, la segunda generación debe tratar de seguir los ejemplos de sus padres, y deben buscarse los jóvenes yuntas que sean iguales y no desiguales, porque cuando comenzamos a turbar la fe, una forma a través de la cual nosotros turbamos la fe es cuando comenzamos a desobedecer lo que Dios nos ha dicho, y a causa de eso, ¿cierto?, nos vamos metiendo en enredos que nos van a causar problemas a lo largo de nuestra existencia. Problemas potentes, y uno de esos es cuando nos casamos con alguien que no tiene la misma clase de fe que nosotros tenemos. Y este es un hecho, ¿cierto?, en un mundo donde el relativismo moral se hace cada día más potente, más fuerte, como en la época actual. Hoy día estamos en plena revolución misma del relativismo moral. Los absolutos divinos se han perdido, ¿cierto? Han salido de nuestra cultura. Nuestra cultura particular, Chile, es un país donde el relativismo moral explotó. Se instaló plenamente, ¿cierto? Las instituciones, ¿cierto? Qué interesante, porque justamente ayer compartíamos de la preparación de la consejería prematrimonial, y aquí vemos un caso donde hay una preparación prematrimonial, hay todo un seguimiento de cómo poder encontrar la novia en la voluntad de Dios. Ahora, Isaac pudo haberse revelado ante los designios de su padre, guiado por el Señor. Tenía a la mano el poder decir, no, yo voy a buscar mi propia mujer a mi estilo, a mi forma. Sin embargo, él obedeció la voz de su padre y la voz de su Señor. Pero esto, como usted lo decía, este relativismo fuerte no solo afecta a aquellos que no conocen a Dios, sino que a nosotros como cristianos, a nuestros jóvenes cristianos que también están siendo permeados por esta corriente fuerte, y puede ocurrir que teniendo el conocimiento bíblico, teniendo, algunos dicen, son hijos de la promesa. Pero también está la posibilidad, como la tuvo Sansón, que también era un hijo de la promesa, que fue consagrado desde su infancia,
que fue lleno del poder del Señor para cumplir una labor, pero cuando él le tocó justamente buscar esposa, él no le interesó el consejo de sus padres ni el consejo de Jehová, sino que se metió con cualquier mujer pagana, con cualquier mujer con prostitutas, hizo de su vida un desastre. Es que Sansón fue en sus decisiones. Claro, Sansón era Sansonso. Ese es el nombre de Sansón, Sansonso. Y hoy día tenemos muchos Sansón también que están actuando como él, guiados por las pasiones, porque Sansón revela eso, revela la carne, ¿cierto? La prevalencia de la carne. Y en un cuadro, ¿cierto?, moral como el que hoy día tenemos, ¿cierto?, con medios comunicacionales encargados, ¿cierto?, de transmitir inmoralidad en abundancia, es más fácil turbarse, es más fácil dejarse guiar por la carne misma y terminar apresado en circunstancias complejas. Y a lo mejor quizás tú en este momento estás viviendo situaciones de ese tipo. Y queremos invitarte a mirar la cruz, ¿no? Porque la cruz es el sitio para mirar cuando estamos equivocados, cuando estamos rodeados de fallas, cuando estamos en etapas complejas. Siempre es bueno mirar la cruz para entender de que Cristo, como sumo sacerdote, Él fue a aquel lugar porque Él vino acá a la tierra para vivir la propia experiencia nuestra. Y él fue tentado en todo, dice la Escritura. En todo. Padeció todas las tensiones morales que nosotros vivimos a causa del pecado mismo, ¿cierto? La única diferencia es que Cristo nunca pecó. Pero el hecho mismo de haber estado en este valle le da a él la capacidad para entender nuestra propia tensión, nuestra propia debilidad y nuestro propio pecado. Y Él murió por nuestro pecado. Él sabía que nosotros no teníamos las competencias adecuadas para vivir a la luz de nosotros mismos como para satisfacer a Dios. Por lo tanto, por eso murió en la cruz. Así es. Es maravilloso lo que Cristo hizo por nosotros. Nosotros merecíamos la cruz, nosotros necesitábamos llevar esa cruz. Pero Él murió por nosotros, sabiendo que su cuerpo ahí en la cruz y su sangre podían satisfacer a nuestro Padre en los cielos, y el pecado, ¿cierto?, de Adán iba a ser conculcado por medio de su obra. Y es lo que ocurrió. Esto es algo maravilloso. Pero en el día a día también podemos recordar, y como dice Juan, hijitos míos, les escribo para que no pequéis. Está hablándole quizás a la segunda generación. Hijitos míos, les escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado justo tenemos delante del Padre, a Jesucristo nuestro Señor. Sí, Señor. Tenemos el abogado, ¿cierto? Tenemos aquella persona que puede intervenir a favor nuestro, a favor aún de aquellas dificultades, aún de aquellos errores, como por ejemplo involucrarse con una persona que no es la adecuada. Podemos confesar el hecho y podemos rehacer nuestra existencia. Y si ya se involucraron, que es lo que ocurre con hechos muy comunes, uno se encuentra con muchas parejas que ya vivieron la experiencia de haberse involucrado y a veces están viviendo el divorcio verbal, ¿cierto? Es decir, el estar viviendo las circunstancias propias de la vida matrimonial, teniendo siempre expectativas o impresiones distintas. ¿Por qué? Porque tienen valles distintos, porque tienen canales interiores que son distintos, que revelan, ¿cierto?, la espiritualidad distinta de cada uno de ellos. Y eso es lo que ocurre cuando nos casamos con personas que no son igual que nosotros. Pero aquí tenemos a este Isaac con una Rebeca. Y tú puedes tener también una Rebeca en la medida que esperes y confíes en el Señor, que medites, como Isaac lo hacía. La meditación está íntimamente ligada a la vida de un hombre de Dios. El Salmo 1, que es lo que dice, bienaventurado, ¿cierto?
Bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley del Señor medita de día y de noche. Sí, qué interesante esto de la meditación, queda para otro programa. Claro. Entonces, cuando nosotros estamos repitiendo la palabra, sí, pueden darse procesos de transformación en nuestro propio ser que requerimos. Nosotros no sabemos, pero a veces podemos tener la necesidad. Anoche conversaba con alguien, nos estaba leyendo algo que me había llegado a mi correo y me contaban de una persona que había de pronto entrado en un cuadro clínico muy complejo y difícil y no tenía idea de nada. Y a veces nosotros tenemos situaciones de ese tipo, pero meditando la palabra, es decir, diciéndola en voz alta, podemos provocar procesos de sanidad en nosotros mismos. ¿Por qué no? Si la palabra tiene ese efecto potente y poderoso, la palabra es capaz de dividir, provocar cosas en nuestro ser. Sí. Es tan grande la palabra, porque pensemos, por medio de la palabra se hicieron todas las cosas. El universo mismo se hizo por medio de la palabra. Entonces, esta cultura espiritual que tenía Isaac es digna de ser recordada en todo momento por el hecho de que si la vivimos nosotros, podemos tener mejor actitud frente a las circunstancias mismas de la vida. Hay muchas cosas que podemos decir de Isaac, ¿cierto? Sí. Esta risa particular que significa su nombre, que es la risa del espíritu, el gozo mismo del espíritu, a causa de que lo que Dios prometió se cumplió, se hizo realidad. Amén. Déjenme terminar con una cosita. Tenemos una chica que es la yunta de la Connie, la gran amiga de la Connie. Y ella se enfermó, ella tenía una enfermedad de base a lo largo de sus días. Desde pequeñita nació con algunas dificultades en su corazón y como resultado de eso tuvo una infancia bastante compleja y difícil, pero el Señor la bendijo y pudo salir adelante. Ellos llegaron hace muchos años a la iglesia. Su mamá llegó por estas mismas circunstancias a nuestra congregación. Ella ha crecido en la iglesia y hace los últimos 10 días atrás tuvo complicaciones y reverdeció la dificultad física que tuvo. Y como resultado de eso está internada y se hablaba de trasplante de corazón. Y en forma particular quiero animar, digamos, a nuestros hermanos, a la iglesia, que podamos orar por esta chica tan particular que queremos, que amamos mucho, la Claudia Grandón. Yo sé que la iglesia está escuchando el programa, hay muchos hermanos escuchando nuestro programa y ellos están orando intensamente, pero quiero animar a la iglesia en términos globales a que pueda orar por Claudia Grandón, para que su corazón pueda ser restaurado y para que pueda, en la salud de ella, ser restaurado. Ella es una diseñadora de moda, una chica con mucha creatividad, con mucha capacidad, y está viviendo esta situación. Estamos en otro valle. Siempre la iglesia Isisa está en valles. Pero todas estas cosas nos hacen crecer. Amén. Y nos hacen avanzar y creemos en la fidelidad de Dios. Amén. Absolutamente. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dios es un Dios fiel. Y qué importante es la transmisión de la fe. Qué importante es, porque se me vino a la mente cuando... ¿Qué meditaba Isaac si no había Biblia? Entonces, mi pensamiento, buscando ahí qué meditaba, era... Bueno, la cultura de los pueblos semitas, la transmisión de las historias de los padres a los hijos, eso era muy importante. Iban conociendo, pero cada detalle se lo iban compartiendo. No existía tablet, no existía celular, no existía computación, internet, pero la transmisión de las historias pasadas, ellos las tenían tan frescas porque las repetían una y otra vez. El valle digital fue inventado por el Señor.
Así es. Lo iban compartiendo de generación a generación. Por lo tanto, todas las promesas que recibe Abraham, él las comparte con su hijo. Sí, es verdad. Todas las palabras que Dios le da a Abraham, él la comparte con su generación para que él pueda ir también después transmitiendo eso a sus hijos. Qué importante se hace. Él sabe lo que nosotros... él sabe lo que el trabajador de Abraham hizo. O sea, él sabe que fue a buscarle una mujer. ¿Cierto? Él sabe lo que está ocurriendo. Entonces él está meditando en los hechos también que están pasando. Sí. Y tiene confianza Exactamente. que este Dios que siempre provee va a seguir proveyendo. La transmisión. Y podemos La creer también transmisión de que si tú tienes dificultad, hechos. Dios va a proveer Amén. para tu vida. Gloria al Señor. Amén, pues. Nos tenemos que ya despedir. Bueno, hace unos cuantos minutitos atrás, pero todo. Todo ha sido maravilloso lo que se ha compartido. Decirle a nuestros hermanos, algunos han preguntado por si después lo pueden volver. Sí, más tardecito, todo se sube ahí a nuestras plataformas, si es que lo pueden volver a oír. ¿Ya? Gracias, Pastor Juan Carlos. Hasta la próxima. Un placer, pues. Y Claudita Grandón queda anotada acá. Sí, ¿Ya? muchas gracias. Me siento bendecido por estar con ustedes. Amén. Un abrazo, amados, cariños. Igual, Boris, bendiciones.